Ok, bueno, esta clase va a ser una clase súper cortita, va a durar una hora, porque estoy convocado a una reunión de la, de, de la universidad. Me han designado de la facultad para que vaya yo como profesor a una capacitación para cargar el campus virtual, en vista de que yo, bueno, estoy 100% eh, trabajo de modo remoto. Entonces, el coordinador me ha designado a mí para que vaya en representación o que asista más bien en representación de la facultad para eh, este tema de las cargas remotas del campus virtual, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase súper cortita y bueno, vamos a hacer una breve introducción de lo que vamos a ver, ¿no? Primero quisiera saber si tienen preguntas de la semana anterior, si algo quedó pendiente de la lectura que hicieron, alguna cosa que no quedó clara, por favor. Todo, todo claro. Profesor, yo me salí un poquito antes la clase pasada, entonces no terminé, no sé hasta dónde quedaron. Ya, terminamos lo de derecho público y derecho privado, ¿no? Las diferencias. Sí, esta diferencia. Ya. A ver, yo en realidad, a ver, y tal vez eso es una cuestión que deberíamos tratarla, pero veo que hay poca gente y es una cuestión importante. A ver, yo tengo dos opciones en este momento como para decidir. Em, ¿Qué es lo que vamos a tratar? De acuerdo al programa, yo debería entrar a tratar el tema de fuentes del derecho, de acuerdo al programa académico, pero yo quiero hacer, antes de entrar al tema de las fuentes del derecho, yo quiero tratar con ustedes un tema que es bien importante para toda la carrera y que es el tema de la clasificación de las personas, ¿no? Creo que eso es bien importante. No está en el programa académico, pero creo que se debe tratar porque después encuentran problemas en la carrera. Creo que me voy a dar un tiempo para eso, sino que esperaba que esté un poco más de gente. eh, mm, Esperaba que esté un poco más de gente para poder tratarlo. Bueno, en todo caso, esto queda grabado. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, indíquenles a sus compañeros si alguien tiene una pregunta, lo tratamos el día viernes, ¿ok? A ver, bueno, la idea es la siguiente, les voy a compartir una página en blanco, ¿no es cierto? Ya. Y vamos a utilizar, a ver, esto es algo que no les he cargado, que es el código civil, les voy a cargar en el campus. Eh, Mañana les cargo esto en el campus, ok. Derecho civil, código civil, ok. Ok. Eh, a ver, ya. A ver, esto es bastante importante en realidad, ¿no? Eh, Nosotros cuando, a ver, un segundito que esto no me permite. Ok, ahí estamos, ya. A ver, la idea es la siguiente, ¿no? El derecho, todo el esquema del derecho funciona en relación a dos conceptos básicos,
¿ya? Dos conceptos básicos. Todo el sistema de derecho, todo el esquema, funciona en relación a dos conceptos básicos. Este es el título de la clase de hoy, ¿no? Las personas, ¿ya? Todo el derecho, como les decía, toda la ciencia del derecho, todo el derecho como tal, todo el sistema jurídico, pongámosle aquí todos esos, sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, la normativa, ¿ya? Todas estas ideas que dan cuenta de lo que es el derecho, o sea, el derecho entendido como un sistema jurídico, como un ordenamiento jurídico, como derecho objetivo, vamos de nomás aquí, mejor, en lugar de normativa, vamos de derecho objetivo, que hemos visto ya, ¿no? Todos estos conceptos ya los venimos manejando, ¿no? Entonces, dentro de todo el ordenamiento jurídico, dentro del derecho objetivo del Ecuador, del derecho positivo, si ustedes quieren, ¿ya? Que todas estas son formas de referirnos a todo el sistema jurídico del país, es decir, al conjunto de normas que regulan toda la sociedad ecuatoriana, desde la Constitución hasta la última de las sentencias. Todo ese esquema se funda o se basa en regular dos tipos de cosas, dos elementos básicos, que son los sujetos y los objetos. O sea, el derecho está construido, todo el derecho, toda la lógica del derecho, todo el sistema, está construido en función de dos elementos, sujetos y objetos, ¿ya? Son sujetos del derecho y objetos del derecho, ¿ya? Entonces, entre comillas, vamos a decir, dentro de los sujetos, lo que funcionan, o qué son los sujetos, bueno, son en realidad personas, y le vamos a poner y otros. Y ya les voy a explicar por qué otros. Antes del 2008, antes de la Constitución, solo eran personas. Ahora tenemos otra categoría adicional, ya que no tiene la categoría de persona, pero sí tiene la categoría de sujeto. Entonces, eso actualmente. Si ustedes me preguntaban antes del año 2008 con la nueva Constitución, les hubiese dicho solo personas. Pero hoy hay que decir personas y otros, ¿ya? Otros elementos, ¿no? Y los objetos en general, no solamente, pero en general, son bienes, ¿ya? Son bienes, ¿ya? Y quizás aquí el Código Civil nos habla de cosas, ¿ya? Cosas o bienes, ¿ya? Esa es la idea general, ¿no? Es la idea generalizada. Ustedes van a tener que ver todo lo que tiene que ver con las relaciones que se plantean entre los sujetos y luego las relaciones que hay de los sujetos hacia los objetos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de persona, ¿ya? Persona, todo esto ustedes lo van a encontrar en el Código Civil. Yo lo voy a cargar en el campus virtual, ¿ya? El Código Civil es la normativa que nos va a permitir establecer qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, cuando hablamos nosotros de persona, ¿ya? ¿No es cierto? En general, ¿no es cierto? Nosotros le debemos definir a la persona como concepto es todo sujeto capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos. ¿Ya? Nosotros vamos a ver solo las personas hoy. Los objetos no nos interesan demasiado porque ustedes van a tener una materia exclusiva para ver objetos del derecho, ¿ya? Una materia que se funda solo en objetos del derecho, en bienes. Y entonces por ahora a nosotros no nos va a afectar demasiado. Tal vez veamos, si es que avanzo a ver con ustedes hacia el final del semestre, algo introductorio, como para que tengan una breve idea de lo que se va a tratar las clases siguientes, lo hacemos, si es que avanzamos, si es que tenemos tiempo. Si no, no me voy a hacer mucho lío porque no es parte de esta materia.
Hay, como digo, una materia específica, total, completa, que ustedes van a tener que ver sobre objetos. Entonces, por ahora, digamos que eso lo vamos a dejar un poco a un lado. Solo les indico para que ustedes tengan una idea de cuando les dicen objetos del derecho, a qué se refiere, ¿no? Bueno, a nosotros sí nos interesa que ustedes tengan claro qué es una persona, ¿ya? Entonces, la persona, por definición, la persona es todo sujeto, que recuerden que hemos dicho que el derecho se funda en sujetos y objetos, entonces una persona va a ser todo sujeto, ¿no es cierto? Sujeto capaz, que tiene capacidad, ¿no es cierto? Capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Todo esto es toda una definición, ¿no? Es toda una definición respecto de qué es lo que uno debe considerar como persona, ¿ya? Todo lo que uno debe considerar como persona. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que se considere a un ser como persona dentro del derecho, tenemos que hablar de un sujeto, ¿ya? Un sujeto que tiene capacidad. La capacidad es otro término jurídico, ¿no? La capacidad, solo les voy a dejar mencionado, no les voy a explicar a profundidad porque asimismo como el tema de los objetos, ustedes tienen una materia total que se llama obligaciones, en donde ustedes van a ver qué es la capacidad, ¿ya? Pero en términos generales, nosotros diríamos, cuando mencionamos esto, que la capacidad, o sea, esta palabrita que está aquí, ¿ya? La capacidad es la facultad de obligarse por sí mismo sin la intervención de otro. Eso es la capacidad. O sea, eso es tener capacidad. Que yo pueda obligarme por mí mismo. Que yo pueda contraer obligaciones por mí mismo. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a estudiar en la universidad, ¿no es cierto? A mí por lo menos esto es algo que me pasó, ¿no? Cuando yo, cuando yo me gradué del colegio, yo me fui a la universidad a inscribirme en la carrera de Derecho. Entonces, cuando ustedes se inscriben, supongo que a ustedes les pasó lo mismo, a ustedes les entregan un documento que es un contrato en el cual lo que les dicen es, oiga, usted se compromete a pagar un valor de dinero, o sea, se obliga, usted asume la obligación, contrae la obligación de pagar un valor económico y a cambio va usted a tener el derecho de recibir la formación académica conducente a obtener un título universitario de ciencias jurídicas o en ciencias jurídicas, ¿ya? Entonces eso es un contrato. Entonces uno va a la universidad a obligarse, entonces uno firma el contrato, firma en el caso de ustedes el prorector, que es el representante legal de la universidad, firman el contrato y todo ha quedado perfecto. Ustedes pueden ir a clases, cumplen su obligación de pagar el valor de su colegiatura y la universidad tiene la obligación de darles las clases que les viene dando regularmente, que les otorga regularmente. Ya. Ahora, ¿qué es lo que a mí me pasó? Cuando yo llegué digamos, a matricularme y me iban a dar el contrato, me pidieron la cédula, obviamente. Entonces, yo entregué mi cédula y resulta que a mí me faltaban 13 días, 13 o 14 días, no me acuerdo exactamente, para ser mayor de edad. O sea, yo no tenía 18 años, tenía 17, 11 meses y 20 días, algo así. Entonces, me faltaban, sí, como 13 o 14 días me faltaban, ¿no? Entonces, claro, yo no podía firmar el contrato. ¿Por qué? Porque no era capaz, no era un sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué no era capaz? Porque no había cumplido los 18 años que la ley establece, ¿no? El Código Civil establece como la edad en que una persona, ¿no es cierto?,
deja de ser un menor adulto y pasa a ser un adulto y por lo tanto puede obligarse por sí mismo sin la intervención de otro. Entonces, claro, para mí fue medio hasta un poco vergonzante, porque claro, todo mundo iba, llenaban, firmaban y se iban, firmaban y se iban, y cuando yo llegué, a mí me dijo, no señor, usted no puede firmar, usted debe traer a su representante. Claro, yo no podía firmar, tenía que venir mis papás, tenían que firmar por mí porque yo no podía comprometerme, era menor de edad. Entonces, claro, con toda la vergüenza me tocó salir de la fila, ir a llamar a mi mamá, decirle, mamá, ¿sabes qué? No me dejan inscribirme porque dicen que soy menor de edad y que tengo que firmar el contrato. Tienes que venir a firmar tú por mí. Bueno, eso es una cosa que pasa, ¿ya? ¿Por qué no pude firmar? Porque no tenía capacidad para firmar, ¿ya? Porque no era un adulto, no tenía 18 años o más. Bueno, entonces eso es la capacidad, eso les explico para que ustedes tengan en cuenta que hay cierta capacidad. No voy a irme más allá. Hay personas, normalmente el Código Civil dice que la ley presume que todos nosotros somos capaces, ¿ya? La ley presume de entrada, o sea, el supuesto general, es que ustedes vean a una persona y esa persona, la ley le supone capaz, la ley le cree capaz. Y lo que dice el código es, excepto aquellas personas que la ley les declara incapaces. Y hay algunos ejemplos de eso, pero como digo, no voy a adentrarme en eso. Lo único que quiero que quede claro es que efectivamente, para ser una persona, yo tengo que ser un sujeto capaz, es decir, que tenga la facultad, el poder de obligarme a mí mismo sin que otro intervenga. O sea, yo mismo, solito, yo tenga esa facultad, esa posibilidad de obligarme. ¿Qué significa eso de obligarme? Bueno, firmar contratos, adquirir créditos, adquirir deudas, y asumir la responsabilidad de pagarlas por mí mismo. No va a venir otro, yo, personalmente. Esa es la capacidad. Y entonces con esa capacidad yo puedo adquirir ciertas obligaciones, contraer ciertas obligaciones y ejercer los derechos que me corresponden. ¿Qué derechos? Bueno, los derechos subjetivos que hemos visto, ¿no? El derecho a educarme, el derecho a tener el acceso a la salud, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, etcétera, ¿no? Es decir, toda la gama de derechos que establece la Constitución como derechos subjetivos para nosotros. Nosotros como personas tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de ejercer, o más bien dicho, nosotros tenemos la facultad de ejercer esos derechos que están en la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea general, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o está claro el tema? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Está claro. Ok. Ahora, aquí viene la parte un poco más desarrollada, que yo necesito que ustedes la tengan súper claro. Y esta es una pregunta sobre esto que les voy a explicar ahora, es una pregunta que ustedes como abogados nunca se pueden olvidar. O sea, cualquier cosa se pueden olvidar, pero lo que les voy a explicar ahora nunca se pueden olvidar. Tienen que grabarse en la cabeza porque si ustedes responden mal lo que les voy a enseñar ahora, van a quedar en completo ridículo, ¿no? Entonces, esto es súper importante y esto es algo que muchas veces en los estudiantes, en los cursos siguientes, tienen problemas para responder y es algo súper simple. Ustedes tienen que grabarse esto como una de las cosas más importantes de la carrera, ¿sí? Diferenciar las clases de personas, ¿ya? Entonces, hay básicamente, actualmente, de acuerdo a la Constitución, vamos a ver la clasificación de las personas, ¿ya? Clasificación de las personas, ¿ya? Hay tres clases de personas, ¿ya? Tres. Por eso les decía, hay personas y otros. Entonces, o digamos, borremos eso. Acabo de darles una información errónea, más bien dicho. En realidad hay dos tipos de personas y el otro, ya vamos a ver de qué se trata. Hay dos tipos de personas, ¿ya? Dos tipos de personas. Las unas son las llamadas personas naturales, ¿ya? Personas naturales, ¿ya? ¿Quiénes son las personas naturales? Les voy a poner la definición que el Código Civil expresamente establece, ¿ya?
textual lo que dice el Código Civil. Pongámosles así mejor. Ya. Sí, textual lo que dice el Código Civil. Artículo 41 del Código Civil. Son personas todos los individuos de la especie humana. Todos los individuos de la especie humana. Entonces yo siempre, cuando explico esta parte, siempre me gusta que los estudiantes piensen más o menos, esto se graba generalmente en el estudiante como siempre se queda grabado como, digamos, con dibujo, ¿no? ¿Ya? Ajá. Uy, ¿qué pasó? Ok, ahí está. Ya. Entonces, esto es fundamental. Son personas, todos los miembros, todos los individuos de la especie humana, ¿ya? Todos los individuos que forman parte de la especie humana, ¿ya? Les voy a poner aquí un poco por separado para que... Eso. Ya, ok. Ahí me quedan los dos en ya, listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de personas naturales, siempre vamos a pensar en los miembros de la especie humana, ¿ya? En los individuos, ¿ya? No importa si es un bebé, quizás eso también puede ser, o sea, no importa su sexo, ¿ya? No importa su edad, puede ser, y a ver, eso puede ser bien importante. ¿Dónde estaba? Ok. Eso puede ser bien importante que se quede. A ver. ¿Ya? Ahí está. Ok. Quizás aquí. Listo. ¿Ya? Listo, ahí está. Ok. Bueno, con esto lo único que les quiero decir es que nosotros tengamos esto siempre en mente, ¿ya? Ustedes no me van a creer, pero este es un tema en el que falla el 90% de los estudiantes de Derecho en los primeros años. Eh, y es penoso que esto no se conozca bien. Son personas naturales todos los miembros de la especie humana, todos los individuos de la especie humana. No importa su sexo, si son hombres, si son mujeres, no importa su condición. Condición es una palabra súper abierta. O sea, puede ser su condición socioeconómica, o sea, que tenga mucho dinero o poco dinero, o que sea completamente pobre,
que sea un indigente o que sea un gran empresario, no importa, o sea, sigue manteniéndose en el mismo esquema, no importa su edad, no importa si es un recién nacido, ¿no es cierto? No importa si es un anciano que está por fallecer, no importa. Además, en el tema de la condición tiene que ver también, por ejemplo, una persona que se encuentra en estado de coma, postrada, ¿no? En una camilla de hospital, en una cama de hospital, pues sigue siendo persona, ¿ya? No cambia esa situación. Va a ser una persona natural siempre, ¿ya? No importa si no importa su tendencia sexual, no importa, ¿ya? No importa si hizo un cambio de género, es un transgénero, ¿no es cierto? Cambió el sexo, no importa, ¿sí? Eh, Porque es una condición que está asociada a nuestra naturaleza humana, ¿ya? A nuestra especie humana. Entonces, esa es la primera idea, ¿ya? Y esa es quizás la idea más fácil de retener. Una persona natural es un individuo de la especie humana, ¿sí? Ese es el tema, ¿ya? No hay mayores problemas ahí, ¿ya? Eso es correcto. Ahora, las personas no solamente son naturales, las personas son personas jurídicas, ¿ya? ¿Ya? Les voy a poner igualmente, bueno, aquí hay que, ya vamos a volver sobre esto, ¿no? Las personas aunque bueno, saben que no me pasaré todavía, no me pasaré. Terminemos de explicar esta parte, ¿no? Las personas naturales se dividen en dos clases, ecuatorianos y extranjeros, ¿ya? Ecuatorianos y extranjeros, ¿ya? Aquí esta es una cosa súper simple, ¿ya? Súper simple. El tema de la nacionalidad, que es ese, justamente, la nacionalidad, ¿ya? La nacionalidad, en cualquier país del mundo, y teóricamente en cualquier país del mundo, se define en base a dos argumentos básicos, ¿ya? El uno se llama ius soli, que es el derecho del suelo, o sea, donde naces, ¿ya? Esto hace referencia al suelo, ¿ya? Y el otro es el ius sanguini, que tiene que ver con la sangre, es decir, de quién naces, ¿ya? Esas son las dos teorías que funcionan para que una persona sea reconocida ecuatoriana o extranjera. Hay algunos países, por ejemplo, los franceses, que es un caso muy extremo, los franceses, ellos se fijan solamente en el ius sanguini. Entonces, si tú puedes haber nacido en Francia, tus papás pueden haber vivido 50 años en Francia, si tú no naciste hijo de un francés, no eres francés, no te reconocen. Nunca vas a ser francés. Si no naciste hijo de un francés, no vas a ser francés. Ellos se fijan solo en eso. Estados Unidos, en cambio, es otra cosa. A ellos no les importa si naciste hijo del que sea, porque si naciste en Estados Unidos, para ellos eres estadounidense. Ese es ius soli. O sea, naciste ahí, te reconocen como estadounidense, no importa si fuiste hijo de migrantes, si tus padres estuvieron legalmente o ilegalmente, no importa. Naciste ahí, eres estadounidense. Punto. Ellos reconocen esa idea. Nosotros acá reconocemos las dos cosas, ¿ya? Nosotros tenemos una mixtura de eso. Entonces, eso te da la posibilidad de que tú entiendas que para ser ecuatoriano o ser extranjero, simplemente hay 4 casos posibles, ¿ya? 4 casos posibles que mezclan el ius soli y el ius sanguini, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la única forma de ser extranjero, o sea, en el Ecuador, y esta es quizás la forma más fácil de establecerlo, ¿ya?
En el Ecuador es extranjero la persona que nació en territorio extranjero y es hijo o hija de extranjeros. ¿Ya? En el Ecuador solamente es extranjero aquella persona que nació en territorio extranjero y es hijo de padre y madre extranjeros. El resto, todos son ecuatorianos, todos, en todos los casos. ¿Sí? El Ecuador reconoce la nacionalidad ecuatoriana en todos los demás casos. Les decía, son 4 casos en total, ¿no? Es decir, y que en realidad no hace falta mucho ni anotarles porque es bastante simple, ¿no es cierto? Eres extranjero si es que naciste fuera del Ecuador y eres hijo de padre y madre extranjeros. Ahí eres extranjero, no hay vuelta atrás. Pero en todos los demás casos eres ecuatoriano. O sea, ¿qué significa eso? Eres la forma más fácil. Naciste en el Ecuador y eres hijo de padre y madre extranjero. Padre y madre ecuatorianos, perdón. Naciste en Ecuador y eres hijo de padre y madre ecuatoriano, obviamente eres ecuatoriano. O sea, tienes por dónde, no hay escape, digamos, de ahí, está clarísimo. ¿Ya? Ahora, una segunda posibilidad es que hayas nacido en el exterior, pero eres hijo de padre o madre ecuatoriano. El Ecuador te reconoce nacionalidad. O sea, nació en Colombia y la mamá es argentina, pero el papá es ecuatoriano. El Ecuador te reconoce como ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, naciste en el exterior, pero tienes padre o madre ecuatoriano, el Ecuador te reconoce como ecuatoriano. Al contrario, y este es el cuarto caso, naciste en el Ecuador, pero eres hijo de padre y madre extranjeros. O sea, tu papá es, qué sé yo, alemán y tu mamá es chilena, pero naciste en el Ecuador te reconoce como ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, por eso digo, extranjero, el que es hijo de padre y madre extranjeros y nació en territorio extranjero, y el resto todos son ecuatorianos. Todos los demás casos son ecuatorianos. Si naciste en el Ecuador o eres hijo de papá o mamá, porque también puede ser que los dos sean ecuatorianos, pero puede ser que uno sea y el otro no. Bueno, si tienes un solo padre, un padre o la madre es ecuatoriana, ya tu nacionalidad es ecuatoriana. Entonces, ese es todo el esquema. No hay mayor inconveniente para eso. Ahora, dentro de eso, ¿no es cierto? Digamos esto. Entonces aquí pongamos es ecuatoriano. En todos los demás casos. ¿Ya? Listo. Ahora, el ecuatoriano es de 2 clases, o puede haber 2 clases. El ecuatoriano lo es por nacimiento y por naturalización. ¿Ya? Por nacimiento está claro. Nació en el país, nació en el Ecuador, o es hijo o hija de padre o madre ecuatorianos. Fácil. O sea, no hay nada que hacer. Es ecuatoriano por nacimiento. Punto. Ecuatoriano por naturalización es el extranjero que decide optar por la nacionalidad ecuatoriana. O sea, una persona que no es hijo de ecuatorianos, no nació en el Ecuador y decide por voluntad propia naturalizarse ecuatoriano. Entonces sigue un procedimiento, un trámite que se realiza
ante la Cancillería del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores, sigue un proceso y como resultado de ese proceso se naturaliza y se vuelve ecuatoriano. ¿Ya? Eso es todo. Así de fácil. Preguntas, por favor. Señorita Zavala, dígame. Cuando un extranjero contrae matrimonio con un ecuatoriano, ¿también sería naturalización? Sí, normalmente el Estado le reconoce ese procedimiento y es un ecuatoriano por naturalización. Así es. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el tema? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos a pasar ahora a las personas jurídicas, ¿ya? Personas jurídicas. Entonces ahí sí, ya. Les voy a copiar exactamente lo que dice el artículo 564 del Código Civil. Recuerden que estos artículos están todas en el Código Civil, ¿no? La persona jurídica es una persona ficticia. ¿Sí? Ficticia. Este es clave, esto. Ustedes en los libros le van a encontrar, cuando le definen a la persona jurídica, a la persona jurídica le encuentran, bueno, como persona ficticia, ente ficticio, en los libros ficticio, entidad ficticia, algunos hablan de persona moral, ente moral, entidad moral. Ya, estas definiciones que les pongo aquí son algunos sinónimos que ustedes, si abren un libro de derecho civil, se van a encontrar en la definición. ¿Ya? Lo que les quiere decir es básicamente, y esto tienen que guardarse para siempre, cuando ustedes les preguntan por una persona jurídica, ¿qué es una persona jurídica? Ustedes inmediatamente deben pensar en instituciones. Las personas jurídicas son instituciones. Instituciones. A mí me gusta mucho como ya les he dicho algunas veces, bueno, a mí me gusta mucho dejar esto claro a través de imágenes, ¿no? De imágenes. Entonces, yo siempre, a ver, veamos aquí algún edificio interesante. No tienen mucha pinta de edificios. Tal vez. Ya. Ya. Entonces ese es un edificio, ¿no? Aquí hay otro edificio. Aquí hay otro edificio. Ya. Entonces, sí, a mí me gusta mucho esto de dejarles digamos, gráficamente el tema, porque creo que es bastante ejemplificativo, ¿no? Las instituciones son personas jurídicas, ¿ya? Y esto es algo que ustedes tienen que grabarse para siempre. Esto les van a preguntar el resto de su carrera, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, esto es muy fácil de entender en realidad. Personas naturales son seres humanos. Personas jurídicas son instituciones. Es así de fácil, ¿ya? Pero no sé por qué razón, en primer nivel, esto no se graba. No sé por qué no se graba.
y cuando les preguntan en niveles superiores les dicen, ponga un ejemplo de una persona jurídica, la gente pone cosas espantosas de ejemplos, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, ponga un ejemplo de persona jurídica, ¿qué ejemplos pueden poner ustedes? Señor Cuero, por ejemplo, un ejemplo de persona jurídica. Es como una representación legal de una empresa o una compañía o cooperativa, una organización. Deme un ejemplo. Deme un ejemplo. Un ejemplo que usted conozca. Una persona jurídica. Una compañía de sociedad mercantil. Cualquier ejemplo, el que usted conozca. Un ejemplo práctico. Es una representación legal. No, no es una representación legal. Es un ente ficticio. ¿Sí? No es una representación legal. Es un ente ficticio. Representación legal es otra cosa. Es un ente ficticio. Ojo, ¿no? Esa definición tiene que estar súper clara. Una persona jurídica es un ente ficticio, es una institución, no es una representación, es una institución. ¿Ya? A ver, vamos a ver si alguien nos da en el clavo. Señorita Robinson, un ejemplo, por favor, que se le ocurra. Persona jurídica. Podría ser una persona que está obligada a llevar una contabilidad. No, porque hay personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, ¿no? Deme un ejemplo que se le ocurra. ¿Qué instituciones conoce? Una. Un comercial podría ser una tienda. No. Deme el nombre de la tienda y de ahí vemos si es que es correcto o no. Comercial Aldaz. Ya, eso podría ser, pero depende de muchos factores, ¿ya? Porque eso podría ser además un nombre comercial. No es exactamente tal, ¿ya? Vamos a ver, ¿quién más tenemos en la lista? Señorita, vamos a ver. Señor Cuero, ya le pregunté. Guillermo G. Presente, profe. Dígame un ejemplo, por favor, de persona jurídica, a ver si entendieron. Un ejemplo. Podría ser como un local comercial. ¿Un qué? Un local comercial. Deme el nombre. Importadora Castro podría ser. Importadora Castro. Eso puede ser un nombre comercial. Puede no ser una persona jurídica. ¿Ya? No necesariamente lo es. Veamos. Señorita Zavala, ¿qué dice usted? No sé si de pronto podría ser el Consejo de la Judicatura. El Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí le vamos a poner un primer ejemplo. Consejo Nacional de la Judicatura. Ese es un ejemplo de persona jurídica. Ese es correcto. El Consejo Nacional de la Judicatura. Esa es una persona jurídica. Sí, esa es una persona jurídica. ¿Qué otros ejemplos? Profe, una pregunta. Profe, disculpe, ¿un consorcio jurídico no puede ser una persona jurídica? Si es que tiene, verá, vamos a ponerlo de este modo, ¿no? Una persona jurídica, para que sea tal, en general necesita seguir un proceso de creación, ¿ya? O sea, no es que digamos, si yo mañana decido abrirme una tienda de zapatos y le pongo zapatos, digamos, Zapatos Vallejo, que es mi apellido, eso por sí mismo no le hace una persona jurídica a mi local. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos hablando de personas, de sujetos. Para que yo pueda llamarle persona jurídica a mi institución,
yo tengo que constituirle como tal. O sea, tengo que llenar los papeles, ir a la superintendencia de compañías, reservar un nombre, ¿no es cierto? Ver que no haya otros nombres parecidos, luego depositar un valor como el capital inicial, voy a tener socios o voy a tener accionistas, dependiendo del tipo de compañía, voy a establecer un estatuto, o sea, voy a otorgar una escritura pública donde diga, bueno, las reglas de mi compañía son tales y cuales y tales, no sé qué, aquí va a funcionar los nombramientos así, asado, tal. Entonces, yo voy a seguir un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento para poder crear mi compañía. O sea, la persona jurídica es una institución que se crea. Puede ser una compañía, ¿no es cierto? Puede ser una institución pública, ¿ya? Porque la institución pública también se crea, ¿no? O sea, por ejemplo, los ministerios se crean por decreto ejecutivo. El presidente dice el día de mañana, yo necesito un ministerio de transporte, porque tengo problemas en el transporte en el Ecuador, entonces necesito crearlo. Emite un decreto ejecutivo y crea un ministerio de transporte, ¿ya? Mañana dices, no, ya no necesito, por ejemplo, lo que pasa ahora con el presidente Noboa, que dice, yo no necesito tener un ministerio del interior y un ministerio de gobierno, son dos instituciones, no necesito dos, necesito solo uno, entonces emite un decreto ejecutivo y les fusiona a los dos. Se puede hacer, claro, pero son instituciones, ¿no? Son instituciones. Entonces, lo que quiero que quede claro, o sea, no lleven el tema a confundirse. Las instituciones son entes ficticios, ¿ya? La persona jurídica es una persona ficticia. ¿Qué es ficticio? ¿Qué es ficticio? ¿Cómo definirían ustedes la palabra ficticio? ¿Qué es algo ficticio? ¿Qué entienden por ficticio? ¿Quién no ha contestado? Por ejemplo, señorita Bernal, ¿qué entiende usted por ficticio? ¿Qué es ficticio? Algo que no existe. No existe, exactamente. Algo que no existe, ¿ya? Es una persona que en realidad no existe, ¿sí? No existe. Es una persona que existe en papeles, ¿no? En papeles. Déjenme ver si es que tengo algún documento a la mano que les pueda mostrar. A ver, vamos a ver. A ver, veamos. Veamos si lo tengo por aquí. Eso, aquí estamos. Ya. O sea, cuando nosotros pensamos en instituciones, fíjense ustedes, eso es una carta de nacimiento de una persona jurídica. Una escritura pública otorgada en una notaría. Esa es la carta de nacimiento. Entonces, ¿la institución existe en la realidad? No, no existe en la realidad. Es un documento, es un papel, es una escritura pública. Sí, es un ente ficticio, es un ente ficticio. Pero este ente ficticio, igual que las personas naturales, tiene derechos y obligaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mejores ejemplos de entidades, ¿no es cierto?, de entes ficticios, de personas jurídicas? Uno que está cerquita de ustedes, la PUSESE. Ese es un ente ficticio, esa es una persona jurídica. Entonces, ustedes me dicen, dígame un ejemplo de personas jurídicas, ustedes pueden decir la PUSESE, ese es un ejemplo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, ese es un ejemplo. Y ese es un buen ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo además de derecho privado. Ya vamos a ver esa diferencia en la próxima clase porque ya no vamos a avanzar, pero ese es un ejemplo, ¿no? Otros ejemplos en materia privada, ¿no? Porque en materia pública es fácil. Cualquier ministerio es una persona jurídica,
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todos esos son ejemplos de personas jurídicas. Todos los ministerios, cualquier. Y las instituciones públicas, las otras instituciones públicas adscritas al Poder Ejecutivo, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, y así, ¿no? Las entidades locales del municipio de Esmeraldas, del municipio de Atacames, del municipio de Quito, municipio de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, los consejos provinciales o los gobiernos provinciales, ¿no? El gobierno provincial de Pichincha, de Esmeraldas, de Guayas, de Santa Elena, de Imbabura, de Carchi. O sea, es súper fácil. Personas jurídicas en derecho público, súper fácil. Son todas las instituciones públicas, ¿no? A nivel nacional, a nivel local. Están todas, ¿no es cierto? Son personas jurídicas. De hecho, la persona jurídica más grande es el Estado ecuatoriano. Esa es la persona jurídica más grande que existe, el Estado ecuatoriano. Entonces, esa es la idea. Ahora, en el sector privado, digamos, en la parte privada, bueno, ahí tenemos otros ejemplos, ya les he dicho yo la PUSESE, pero hay otros, muchos. Por ejemplo, la corporación Novoa, que ahora está de moda, porque uno de sus socios o accionistas, no sé, que digamos, que figura tenga, es parte de ello. Entonces, la corporación Novoa, ¿no es cierto? Es Novis se llama esa corporación, ¿no? La corporación Novis, digamos. Esa corporación es una persona jurídica. La corporación favorita, ¿no? En Esmeraldas no hay Supermaxi, yo no he visto un Supermaxi, ¿no? Pero Supermaxi es famoso a nivel nacional. Entonces, ¿quién es dueño de esa marca, Supermaxi? Es una corporación, una persona jurídica. ¿Cómo se llama? Corporación favorita. La corporación El Rosado, que es la competencia, ¿no? El Rosado. Ellos, en cambio, son los dueños de esta otra marca que es mi comisariato, mi juguetería, todo eso. Son personas jurídicas, ¿no? Y así una cantidad enorme de entidades. Entonces, como ustedes me decían, un comercial, una tienda, pues probablemente algunas sí lo sean, ¿no? Por ejemplo, Tía es una tía que sí hay en Esmeraldas. Entiendo que Tía sí es una, Tía es la marca, pero también es el nombre de la institución. Entonces, esa es una persona jurídica, ¿no? Almacenes Tía, esa es la persona jurídica, ¿no? ¿Qué más hay? Hay un montón de entidades que tienen, digamos, varios nombres. Por ejemplo, Comercial Juan el Juri. Juan el Juri es una persona natural, en principio, ¿no? Porque es el dueño, pero él decidió ponerle su nombre a su corporación. Entonces, ahí no es ya Juan el Juri, es Comercial Juan el Juri. Eso es otra persona, es diferente, ¿no? Puede ser accionista de ahí, pero es otra persona. Lo que hace la persona jurídica es diferente a lo que hace la persona natural. Y eso es algo que Profe, tiene que quedar súper claro. Por favor, dígame. profe, entonces todas estas compañías que son distribuidoras de electrodomésticos, de estos supermercados, son compañías que sacan su personería jurídica. Bueno, antes era acuerdo ministerial, resolución jurídica. Ellos sacan, ¿dónde sacan? En la superintendencia de compañías. Sí, ¿Y cómo se sí, divide, profe? Hay muchas superintendencias que dan, por ejemplo, unas las dan a cooperativas, asociaciones, hay otras superintendencias que le dan a compañías. ¿Y cuáles son las que le dan a las instituciones públicas, le dan, aparte del presidente? no, en general las instituciones públicas son prerrogativa del presidente. O sea, todas las instituciones públicas las crea el presidente, no hay otra fórmula. Tienen prerrogativa para crear instituciones también a nivel local los municipios. En el COTAD está, digamos, en el Código Orgánico de Organización Territorial, hay una facultad expresa para que los municipios creen también instituciones en el ámbito de su competencia, ¿no?
pueden ellos crear instituciones, pero instituciones públicas a nivel nacional, solo el presidente de la República lo puede hacer, ¿ya? Solo el presidente, porque lo hace a través de un decreto ejecutivo, él crea. Ahora, hay otras instituciones, ya lo veremos la próxima clase con más detalle, hay ciertas instituciones privadas, sin fines de lucro, que ya vamos a ver eso específicamente cómo funciona, que tienen que registrarse ante algún ministerio. Por ejemplo, entidades de beneficencia o entidades que tienen función social o pública, hacen sus estatutos y los aprueba el Ministerio de Inclusión Económica y Social por un acuerdo ministerial, pero no son entidades públicas, son entidades privadas. Son clubes, por ejemplo, el Club de Leones, la Fundación Vista para Todos, o sea, ese tipo de entidades son entidades privadas, son personas jurídicas privadas que han sido aprobadas por el sector público a través de un acuerdo ministerial. Pero eso lo vamos a ir viendo la próxima semana. Lo que yo quiero que quede totalmente claro es esta idea de que la persona jurídica es un ente ficticio por definición, no es nada más, un ente ficticio. ¿De acuerdo? Eso tienen que llevarse en la cabeza. Y ahí están varios de los ejemplos, ¿no? Y lo otro que me preguntaba era sobre las superintendencias. Hay algunas superintendencias, ¿no? Que están, algunas no se han creado todavía incluso. Pero bueno, hay dos esenciales que son para nosotros importantes. La una es la Superintendencia de Compañías, que aprueba la creación de todas las sociedades anónimas, compañías limitadas, compañías en comandita. Bueno, eso tendrán ustedes una materia en donde les expliquen uno a uno el tipo de compañías que existen. Compañías de economía mixta, sociedad por acciones simplificadas, o sea, todo eso, ¿ya? Y la otra superintendencia que es importante para nuestro tema es la superintendencia de bancos, que es la que aprueba todo lo que tiene que ver con bancos, asociaciones de ahorro, crédito y mutualistas y seguros también. Entonces ahí, por ejemplo, ejemplos de personas jurídicas en el sector bancario tienen una lista interminable. Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Produbanco, Banco Internacional, Banco General Rumiñahui, o sea, todas las entidades. Cooperativa de ahorro y crédito, no sé cómo, cooperativa de ahorro y crédito, no sé cuánto. Ahí tienen por montones los ejemplos de personas jurídicas en la parte bancaria, ¿no? Ahí sí no hay límite, ¿no? Pueden sacar un montón de ejemplos. Pero la idea es, como digo, que quede grabado, que son entes ficticios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, nos vemos el viernes, guaguas. Tengo que conectarme a esta reunión que les dije y entonces vamos a estar, nos vemos el viernes, estamos en contacto. Listo, profe, cuídese. Ya, profe, Gracias. muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao.